Bienvenidos alumnos y alumnas del quinto grado al día 2 de la semana 20. Aprendo en casa. Bien, esperando que se encuentren bien. Vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy, martes. Leemos textos narrativos en el área de comunicación. Muy bien, ¿recuerdas lo que hemos venido haciendo? En la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y lo hemos comprendido. Estos son parte importante de nuestras vidas, tradiciones y costumbres. Nos sirven para aprender lecciones. Por otro lado, al recordar hemos experimentado diversas emociones como alegría y las cuales fijan mejor los recuerdos en nuestra memoria, pero sobre todo pudimos reflexionar sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para nosotros forman parte de nuestra identidad. Del mismo modo, en estos días profundizaremos sobre dichos recuerdos mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Y cómo podemos obtener información de los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy leerás un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas. Nuestra meta o propósito para el día de hoy es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Muy bien, vamos a hacer un recordar sobre qué es un texto narrativo. Es el conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que ocurre a uno o varios personajes, sean reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, como cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros, o reales, como una línea de tiempo sobre sucesos históricos, el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos de una reunión, noticias, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Muy bien. ¿Cómo son sus características? Tienen personajes principales y secundarios, poseen tres partes, inicio, nudo y desenlace, aunque a la hora de narrar el orden del desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respete el orden se le llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercer ajeno a la historia o un personaje que puede ser principal o uno secundario. Según la ubicación de quien narra es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Emplea conectores de secuencia, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Estos son los que marcan la progresión temporal, o sea, el tiempo, de los hechos o acciones de la historia, ¿verdad? Muy bien, ya hemos hecho un recordar sobre lo que es un texto narrativo. Ahora, para iniciar la actividad, recuerda que desde que eras pequeño o pequeña has escuchado y leído infinidad de historias de tu casa, en tu casa, escuela o comunidad. Has asistido a eventos de narración oral, vistes videos con narraciones orales o leíste textos completos, ¿no? Lo que son tus cuentos generalmente. Muy bien. ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Cuándo fue? ¿No? De repente un cuento que te gustó o una historia que te contaron en tu casa. Muy bien. ¿Qué sentimientos te causó y por qué? ¿Te recuerdas? ¿Fue alegre, tristeza, nostalgia, pena? ¿Y por qué sentiste eso? Muy bien. Continuamos. Ahora, a continuación leeremos un fragmento de un texto literario, ya de acuerdo a la edad. Comentarios reales de los incas, escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. Bien, te voy a hablar un poco sobre él. El Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, en el seno de una familia noble. Fue hijo y de la princesa Inca Isabel Chumpuogyo y del conquistador español, capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, nombre que tiempo después cambiaría. Sobre la obra, Comentarios reales de los Incas es un libro histórico literario escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado el año de 1609 en Lisboa. Esta obra trata sobre las costumbres, tradiciones y la historia de los pobladores del antiguo Perú en el periodo Inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes. Sobre el capítulo 15 que vamos a leer, el origen de los incas, reyes del Perú, narra que un día Garcilaso le preguntó a un tío materno por cuestiones de la historia de los incas y otros temas, a lo cual y de ahí la, la nota curiosa, la nota curiosa, el tío accede orgullosa y amablemente a contarle la anécdota sobre el origen de los incas. Luego de esto, Garcilaso decide transcribir lo oído en quechua
a sus escritos en castellano. Muy bien, hemos tenido un pequeño resumen sobre la vida del autor, sobre la obra y de qué trata esta síntesis que vamos a leer. Bien, aquí te presento el fragmento, que son los comentarios reales, específicamente del capítulo 15, el origen de los incas, reyes del Perú. Muy bien, siempre te recomiendo que cada lectura la leas de 2 a 3 veces. Primero una lectura veloz, después una lectura pausada, ¿no? Párrafo por párrafo, y después la tercera también pausado. Una vez que hayas leído, ¿no? Que ahí tienes ahí ya impreso en tu poder, continuamos con el análisis de la lectura. Vas a responder en tu cuaderno. ¿Quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? Eso tiene que ver algo como que en peligro, como en guerra, en pleito, en discusión, ¿ya? Por ahí tenganlo presente. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? Porque marcó algo importante en su vida. Mira que a partir de ello escribió su primer libro. ¿A quiénes envía el Padre Sol y para qué los envía? Está en la lectura. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Será una actitud positiva o negativa? ¿Y por qué? ¿Es bueno preguntar sobre nuestro pasado? Muy bien. Una vez que has hecho el análisis, te voy a dar una pequeña reflexión. Ten presente que el Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar, en el Cosco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propia de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias sobre el Padre Sol. Lo que has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construyen o forman los recuerdos. Esto te ayudará al escribir las anécdotas que recuerden tus familiares en las actividades de la siguiente semana. Tenlo en cuenta que la próxima semana vamos a escribir anécdotas. Muy bien, y aquí vas a tener una autoevaluación, a ver si has hecho tu trabajo bien. Vas a leer pausar y detenidamente cada pregunta y vas a marcar sí o no, según si que lo lograste o no. Recuerda que esta autoevaluación nos sirve para ir mejorando, no quiere decir que todo marque sí. Sé consciente de tu trabajo y cómo has ido progresando. Ahora estamos en un aprendizaje continuo. Si no logramos algo, hay que ponerlo no con honestidad, ¿verdad? Y vamos preguntando y vamos a ir mejorando. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te felicito por tu buen trabajo. No olvides de escribir y de enviar tus evidencias. Que tengas un buen martes y nos vemos hasta